Imagina que eres de las personas más inteligentes en tu trabajo, que resuelves problemas que nadie más puede resolver, que ayudas a tus compañeros de trabajo, que los capacitas, que organizas equipos para que todo el trabajo fluya correctamente y además de eso, tus cálculos mandan literalmente cohetes hacia el espacio. Ahora imagina que a pesar de todo esto no te pagan por lo que haces, no te dan el título y que además tienes que entrar por una puerta diferente a la que usan los demás. Eso no es ficción, eso fue la vida real de Dorothy Vaughan y lo más impresionante no es que lo soportó, sino lo que hizo con eso. Hola, hola, ser vivo del internet, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola y estoy muy feliz de estar una semana más con un nuevo video. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, pero en un formato más corto, puedes seguirme en TikTok como Pautec, en donde además te hablo de tecnología para chicas sin aburrirte, y también en mi Instagram, donde comparto contenido como más personal. Hoy vamos a hablar de la mujer que no solamente calculó trayectorias para la NASA, sino que además le enseñó a pensar a las primeras computadoras de la historia. Esta es la historia de Dorothy Vaughan. El mundo antes de Dorothy. Para entender a Dorothy, primero hay que entender el mundo en el que ella nació. Estamos en 1910, Kansas City, Missouri. Dorothy Johnson nace en una familia afroamericana en plena era de la segregación racial en Estados Unidos. El país está dividido en dos mundos paralelos, uno para blancos, otro para negros. Pero Dorothy tiene algo que la segregación no puede quitarle: una mente brillante. Desde pequeña, Dorothy era esa niña que terminaba los ejercicios matemáticos antes que sus demás compañeros y que siempre estaba preguntándose el por qué se resolvían de esa forma. Sus maestros notaban obviamente estas actitudes y sus padres también, y es por eso que deciden mudarse a West Virginia, con el fin de encontrar mejores oportunidades académicas a las que Dorothy pudiera acceder. Y esto es algo que me parece muy curioso de las historias que te he compartido ya anteriormente, como la de Mary Jackson y la de Katherine Johnson. Se me hace como muy curioso pensar en que tenían que movilizarse para acceder a mejores condiciones de aprendizaje, de estudio, y que hasta cierto punto creo que era algo como común, llamémoslo así, que tuvieran que cambiar como que toda su vida de donde habían nacido y de donde seguramente ya habían establecido lazos y que conocían a personas y que tuvieran que moverse para acceder a mejores oportunidades y a escuelas de calidad con respecto a sus capacidades, pues, intelectuales. A los 15 años ella entra a la universidad y pues, es algo que me parece muy loco. Imagínate tener 15 años y estar en la universidad. Se gradúa con honores en matemáticas del West Virginia State College en 1929. Es una chica joven, brillante y con todo el potencial del mundo. Pero, como ya hemos visto en las historias anteriores, ¿qué hace una mujer negra con título en matemáticas en 1929? La respuesta es obvia y es casi la única respuesta que el mundo permite: ser maestra. Y pues no es porque ser maestro esté mal, sino porque pues al final tenían una capacidad más allá, ¿sabes? Y el problema es que pues si ellas pudieran haber decidido ser maestras, yo creo que todo ok, yo no tengo ningún problema con eso, porque pues tú decides qué hacer como que con tus capacidades, con tu potencial, ¿no? Pero que la única opción sea ser maestra es como que lo que a mí me conflictúa, ¿no? Es como que el pero que yo tengo. Y pues así lo hace. Durante más de una década, Dorothy enseña matemáticas en una escuela secundaria en Farmville, Virginia. Se casa con Howard Bond, tiene hijos y construye una vida. Y podría haber terminado allí. Podría haber sido una historia más de talento enterrado por las circunstancias. Pero entonces llega la Segunda Guerra Mundial y con eso un cambio que nadie esperaba. En 1941, el presidente Roosevelt firma una orden ejecutiva que prohíbe la discriminación racial en la industria de defensa. No porque el país de repente se volviera justo, sino porque necesitaba manos, necesitaba cerebros y pues la guerra no esperaba. El Comité Nacional de Aviación, que después se convertiría en la NASA, abre una convocatoria. Se necesitan computadoras y Dorothy Vaughan se presenta.
Dos mundos dentro de uno. En 1943, Dorothy Vaughan llega al Centro de Investigación Langley en Hampton, Virginia. Y lo que encuentra ahí es básicamente el mundo en miniatura. Langley está dividido. Literalmente hay dos grupos de computadoras, las blancas y las negras. Las mujeres afroamericanas trabajan en lo que se llama el ala oeste, West Area Computing, separadas físicamente del resto. Comedores separados, baños separados. Incluso hay un letrero que dice Colored Computers, computadoras de color, como si el color tuviera algo que ver con la capacidad de hacer un integral. Ahora bien, aquí es donde yo creo que muchas historias tomarían un rumbo de resentimiento o de resignación, pero la historia de Dorothy Vaughan es mucho más interesante que eso, porque nuestra Dorothy Vaughan no llega a quejarse, ella llega a trabajar. Y nuestra chica trabaja tan bien, tan rápido, de una forma tan precisa, que incluso sus supervisoras se acercan a ella como para preguntarle una solución en casos difíciles, y sus compañeras se acercan a ella como para decirle, oye, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo le hiciste aquí? Pero hay un problema grande. Dorothy tenía una supervisora que se llamaba Margaret Hanna, que era una buena persona, pero que pues al final estaba atrapada dentro de un mismo sistema como todos los demás. Cuando ella se va de licencia, o sea, como que se toma unos días, Dorothy asume informalmente sus funciones. Asume el trabajo, supervisa la calidad, resuelve los problemas y pues básicamente hace exactamente el trabajo que haría una supervisora. Pero no tiene el título, no tiene el reconocimiento oficial y no tiene el salario. Y como podemos ver hasta este punto de la historia, Dorothy no era de ese tipo de personas como que se quedan de manos cruzadas. Ella realmente pide como que el puesto, el título y el salario, pero siempre la respuesta era como de lo estamos checando, es que el tema de burocracia, es que hay procesos que se han de cumplir, pues espera. Ya lo estamos resolviendo, y así le daban largas año tras año. Y esto, que podría sonar a una injusticia laboral, yo pienso que tiene un significado más profundo. Piénsalo así, cuando alguien te niega el reconocimiento de lo que estás haciendo, no solamente te está diciendo no te vamos a pagar y ya, te está diciendo lo que haces no importa lo suficiente como para nombrarlo. Y entonces, a finales de los años 40, algo cambia en Langley. Una palabra nueva empieza a circular por los pasillos, una palabra que nadie entiende del todo y que suena a ciencia ficción porque básicamente era el futuro. Esa palabra es computadora electrónica. Y con esa palabra llega el mayor problema y la mayor oportunidad de la vida de Dorothy, cuando Dorothy decidió no quedarse atrás. A principios de los años 50, la NASA adquiere su primera computadora electrónica, el IBM 650. Es una máquina enorme que ocupa cuartos enteros, hace ruidos raros y absolutamente nadie en Langley sabe cómo operarla de verdad. El IBM 650 programa en un lenguaje llamado Fortran, y el manual existe, pero es denso, técnico y nadie ha tenido tiempo de leerlo de verdad. Para la mayoría de las computadoras humanas, este momento es aterrador, porque si una computadora electrónica hace en segundos lo que a ellas les toma horas hacerlo, ¿qué pasa con sus trabajos? Esto me suena a inteligencia artificial, ¿no te parece? La inteligencia nos va a reemplazar a todos. Aquí es donde Dorothy, con su mente visionaria, lo tiene clarísimo. Dorothy va a la biblioteca de Hampton para buscar información y libros sobre el lenguaje Fortran, y la bibliotecaria le dice que esos libros solamente están en la sección para personas blancas. Dorothy simplemente toma los libros y los lleva al mostrador para pagar, y entonces la bibliotecaria le dice que no puede llevárselos. Pero entonces Dorothy los paga, los toma y se los lleva. ¿Sabes por qué esto es tan importante en la historia y no solamente lo incluí de okis?
En este momento, Dorothy no estaba rompiendo ninguna regla. Ella básicamente quería conocimiento. No podía privarse de ese conocimiento solamente por un letrero ridículo. Ella lleva esos libros a su casa, los lee, los estudia, aprende y luego hace algo que va más allá de lo que cualquiera esperaría de ella. No solo aprende Fortran, crea un programa como un cursito informal para sus compañeras, para las compañeras que tenía en el ala oeste. Las reúne, les enseña a programar, convierte a su grupo, a su equipo, en el más preparado en Langley para poder trabajar con las nuevas máquinas. Es que, no sé, a mí me parece súper mega increíble. En primer lugar, que tenga el conocimiento y que haya decidido compartirlo. Para mí eso ya es súper admirable en una persona y se me hace también como que hasta cierto punto tierno pensar que ella estudió, que analizó y que dijo, este es el futuro. Con mi mente visionaria yo sé que ese es el futuro y yo quiero compartirlo para no ser reemplazada. Y pues al final ella tomó la decisión de hacer obsoleto el miedo. Ella no espera que alguien le enseñe, no espera que le inviten y sobre todo no esperó a que el sistema cambiara. Y ese movimiento preciso es lo que hace que cuando la NASA reorganiza su estructura y crea el grupo de análisis en Computation Division, Dorothy y muchas de sus compañeras sean de las primeras en incorporarse. Y por fin, en 1949, después de años de hacer el trabajo sin título, Dorothy Vaughan se convierte oficialmente en supervisora del West Area Computing, primera supervisora afroamericana de la NASA. El legado que el mundo tardó en reconocer. Dorothy Vaughan trabajó en la NASA por 28 años. Durante este tiempo, sus cálculos contribuyen a algunos de los momentos más importantes de la historia espacial. Sus ecuaciones son parte de los cimientos matemáticos que hacen posible el programa Mercury, el mismo programa que manda a los primeros estadounidenses al espacio. Entrena a decenas de matemáticas. Muchas de las mujeres que fueron supervisadas por ella tienen carreras muy brillantes, como por ejemplo en el caso de Katherine Johnson, que tenemos videito por si no lo has visto, lo vayas a ver. Katherine trabajó en el grupo de Dorothy antes de pasar a la división de vuelo. Sí, se retiró en 1971, deja atrás a una NASA transformada. Una institución que empezó con letreros de Colored Computers y terminó llevando a humanos a la luna. Y el reconocimiento en vida, te estarás preguntando tú, pues llegó tarde. Yo creo que demasiado tarde para lo que merecía. Dorothy no aparece en los libros de historia por décadas. No hay monumentos con su nombre en los años en donde ella todavía podía verlos. Su historia, como la de otras muchas mujeres negras que cargaron el peso de la ciencia en sus manos, fue enterrada bajo una capa de silencio institucional. Aunque esta historia tiene una especie de justicia tardía. En 2016 se estrena la película Hidden Figures, Figuras ocultas en español, que lleva al cine la historia de Dorothy, Katherine Johnson y Mary Jackson, y de repente el mundo entero conoce sus nombres. Dorothy Vaughan no vive para verlo, muere en 2008, 8 años antes del estreno de la película. Pero en 2019, la NASA le rinde un homenaje oficial. Se queda grabado en la historia de la agencia que ayudó a construir. Dorothy Vaughan no esperó a que el mundo fuera justo para actuar dentro de él. No esperó permiso para aprender. No esperó reconocimiento para liderar. No esperó que las puertas se abrieran para prepararse cuando lo hicieran. Y esa, creo yo, es la lección más poderosa de su historia. El sistema puede ser injusto. El reconocimiento puede llegar tarde. Las puertas pueden estar cerradas. Pero lo que sabes, nadie te lo puede quitar. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te movió algo dentro de ti, compártela porque creo yo que hay nombres que el mundo necesita conocer. Y si no has visto los videos que tengo en este canal de esta pequeña serie de los personajes de la película de Talentos Ocultos, te invito a que los veas. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. De verdad me gusta mucho compartir este tipo de historias. Pues nada, hasta la próxima. Bye.